Buongiorno. Buongiorno por la mañana. Per la mattina. No lo sé. Per la mattina. ¿Te acordás de Pinti cuando decía el típico argentino que va a Italia y dice camone per la nena y se cree que habla italiano? Estamos igual. ¿Cómo le va? Me hubiese encantado saber italiano. A mí me hubiera dado igual. En realidad estuvimos allá viviendo y sabes que era fácil subir un poquito. Pero no me importó mucho hablar bien italiano. Con comunicarme era suficiente. Capito. Claro. Y el tema de esto va siempre, va como trompada. El gesto va como trompada. ¿Cómo anda usted en esta mañana londinense? Ando. Uh-huh. Sí, y anda para no aflojar aparte. Ando. Sí, todos andamos para no aflojar. Sí. Bien. Sí. Vamos con lo nuestro. Favor, vamos con lo nuestro. No estiremos, por No estiremos más la miseria. Venga. No indaguemos. Es difícil. Venga, yo la verdad compadezco a todos los periodistas, te lo quiero decir. Te agradezco un montón, porque yo lo he manifestado y nadie me da bola. La verdad que es un montón. trabajo espantoso. Es un momento espantoso para hacer periodismo, sí. Sí. Y va a ser así un par de yo años pensaba, recién cuando venía a la radio decía que bueno, porque cuando yo tenga 70 más o menos vamos a haber recuperado todo lo que perdemos ahora. Bien, ojalá Son nos quede algo de años, cerebro. ¿Sí? Claro. Sí. Ojalá quede algo por recuperar. Nos quede algo de cerebro para que nos acordemos lo que habíamos perdido y lo que ganamos. Qué tema el recuerdo. ¿No es cierto? Sí, bueno. Ni hablar. Bueno, vamos con lo nuestro. Hoy tenemos ¿Sabés que yo en ese momento, la conversación entre nosotras dos, ¿sabés por que yo en ese momento no lo viví así ahora que lo pienso? Claro. Y si no te acordás, ¿cómo te...? Tenía zapatillas Adidas, importadas, pero no tenía comida la ladera. Bueno. Nunca fuimos así. No. Vale. Bueno, vamos con lo nuestro. Hoy tenemos una invitadaza. Quiero decir esto. Con ella vengo hablando desde diciembre del año pasado. Para que pase por acá. Pero o sea que para mí es un placer. Es una embajadora, ¿qué pasa? No, Diplomática. Bueno, viste que nosotros en enero cortamos por mí, sí. no por los demás. Retomamos en abril y bueno, quedó postergado. Diciembre es un mes muy particular. Sí, claro. Así que para mí es un placer presentar a Elida Seidler. Elida nació en la ciudad de Buenos Aires, es médica. Ganó el segundo premio del concurso de cuentos Avon 2008 con La luz del amanecer, publicado en la antología Mujeres que alzan la voz. En 2009 obtuvo una mención en el concurso Cuentos Infantiles de la Fundación El Libro con De quién es el bosque, publicado en la antología Hagamos del mundo la mejor historia. Qué bueno sería armar otra vez esa antología. En 2012, La resistencia de los árboles obtuvo una mención del Fondo Nacional de las Artes en la categoría Libro de Cuentos. Fue publicado en 2014 por la editorial Paradiso. En 2019 se publicó la novela 100 palomas muertas en la editorial Conejos. Y en 2023 su segunda novela, La soledad es otro cuerpo, en la editorial Esa luna tiene agua. Vaivén es su primer libro de poemas y bueno, y un dato interesantísimo, ama las aves, la jardinería y la fotografía. Hola Elida, ¿cómo estás? Hola Juliana, ¿cómo estás? Qué placer tenerte finalmente, ¿no? Lo mismo. Sí, un alegrón. Bueno, Elida, acá estamos un poquito para hablar de este oficio de escribir. ¿Cuándo empezó en tu vida? Porque no, particularmente esos médicos, han pasado muchos médicos por acá, médicos escritores. ¿Cómo confluyó la escritura, digo, en el medio de una formación que está bastante alejada de la escritura literaria? Mira, empecé a escribir siendo muy chica. Es más, en algún lado tengo una novela escrita cuando estaba en el colegio primario, que era una novela fantástica, bueno, escrita por una nena. Dejé de escribir durante toda la carrera, porque la carrera es una carrera de alta exigencia, la carrera, la residencia, digamos, los posgrados, las guardias, etcétera. Y volví a escribir cuando ya había terminado la residencia y los posgrados, y había empezado, digamos, la actividad profesional como tal. Volví a escribir, empecé un taller con Alicia Steinberg,
y después al año siguiente en un lugar que todavía existe, digamos, con educación virtual, que se llama Casa de Letras. Yo vivo acá en Buenos Aires, en la ciudad autónoma, y en Casa de Letras hice digamos, una carrera de escritura que duraba varios años y tutoría de obra, etcétera, y así fueron surgiendo las diversas cosas Claro, que diversas, ¿no? que después pudieron, con mucha suerte, ser publicadas. ¿Cómo? Diversas, realmente diversas, digo, de la narración a la poesía, de la literatura para adultos o destinada a adultos a la literatura destinada a niños. Sí, Esa diversidad, ¿cómo lograste esa diversidad? Porque no es fácil. empecé escribiendo narrativa. De hecho, mi primer libro y las primeras cosas que hago fueron cuentos y una novela que fue Cien palomas muertas. Y en el año 17, 18 me acerco a la poesía por primera vez. Quedo como muy, digamos, eh, maravillada por la respiración que tiene la lectura y la escritura de la poesía, y empiezo a formarme, primero con Franco Rivero, que es un poeta correntino, también muy premiado, con Osvaldo Bossi, con Julieta Lopérgolo, ahora en la actualidad con Tom Maver. eh, y empiezo no solo a leer, sino a escribir poesía. Eh, el Vaivén es un poemario que está, digamos, lo tiene una editorial que es Kintsugi, y seguramente con viento a favor y muchas cosas a favor en los tiempos que corren, va a salir este año. Por favor. Y después hay un segundo poemario. Vaivén es un poemario que tiene que ver con lo médico. Y después hay un segundo poemario completo, del que vos escuchaste, es un poema en el ciclo Confluencia, El del ciclo, amigo, claro, confluencia de nuestro amigo. amigo Tato Santos de Luca, Ujú, eh, amoroso. ujú. Y ese poemario sí tiene que ver con aves y con el jardín, y bueno, es el que yo leí, algún poema inédito todavía, en Confluencia. Ya, Y sigo escribiendo. Y esto, salió el año, sí, sí, perdón. no, termina, No, y el salió. año pasado salió para fin de año otra novela donde tal vez confluyen la narrativa y la poesía, con una novela que tiene mucho de prosa poética, que es La soledad es otro cuerpo. Ujú. Hablaste, mientras ibas mencionando los libros, de distintas ediciones, de la suerte en esta época. ¿Cómo es el proceso de pasaje, ¿no? De la escritura, digo, esa primera escritura, cómo la describirías? Vos nombraste que después vas a talleres y demás, que hiciste cantidad de clínicas, pero digo, ese pasaje de la escritura más íntima a la edición. Cómo lo contarías a esto? Mira, lo primero que le pasa a un escritor que escribe cualquiera de los géneros que escriba es, que haya algún editor o alguna editorial que le reciba el material, lo lea y lo tenga en cuenta. Ese es el primer gran tamiz, porque vos tenés un material que lo trabajaste, que muchas veces lo trabajaste en una clínica o en un taller, o se lo diste a leer a amigos que son escritores, eh, pero y empezás a mandar, lo mandas a concurso y lo empezás a mandar a editoriales que crees que tienen que ver con el material que generaste, y en el 90% de las veces no recibís ni siquiera una respuesta de correo, ni siquiera, Un no recibido, recibimos material, claro. claro, no nos interesa, no nos Ajá. gusta, no recibís nada, es un No es silencio. personal, ¿eh? O No, sea, no a es todos nos personal, pasa lo mismo. no Claro. es personal, Ujú, pero genera mucho desgaste. ujú, Entonces, de pronto tenés, por eso digo, la suerte, el viento a favor, la magia, los hados, no sé qué,
que de pronto una editorial, bueno, me pasó con Cien Palomas Muertas, salió por Editorial Conejos, y el proceso de edición lo hice con Bermani y con Paula Brecciaroli y Bruno Sister, que son los 3 editores de Conejos. Y después me pasó con La Soledad, es otro cuerpo, que lo recibió Esa Luna Tiene Agua, es una editorial muy nuevita, de una escritora que se llama María Staudenman, eh, que además fue muy maravilloso porque María no me conocía. En el caso anterior yo conocía a la gente de Conejos, de qué significa conocer, y nos conocíamos, compartíamos lecturas, presentaciones, etcétera. A la editora de Esa Luna yo no la conocía, ni ella a mí, y le encantó el texto, y esas son las cosas que te dan como un espaldarazo, decir, bueno, caramba, alguien lo leyó, a alguien le gustó y alguien quiere apostar por esto. Sin poner compromiso, plata, digamos, claro. Claro, y poner una plata, son editoriales independientes para publicarlo. Y el proceso de edición lo hice con María. En los dos casos, y en el caso de Vaivén, en Kintsugi, con Leandro Surce, en todos los casos el proceso de edición es un proceso que suma. El editor, que siempre, o por lo menos en todos mis casos, son escritores, pueden tener una visión un poco más alejada del texto, no tan enamorada como tiene uno con su propio texto, y entonces siempre los procesos de edición son procesos de suma para mí. Por lo tanto, desde la novela o el poemario que vos escribiste hasta el que se publica, hay una transformación pequeña, a veces es muy pequeña, a veces es estilística, a veces se corta, muchas veces mucho, pero para mí es de suma. Algo que uno ya aprende en la clínica, ¿no? Haciendo clínica con otro, dándoselo a leer a otro, ya como que bueno, empieza a darse cuenta que esa intención de decir no llega al otro de la misma manera, ¿no? Sí, yo creo que es importante que en un momento dado uno deje los textos, si los quiere publicar, los deje un poco alejados, se desenamore, separe el ego del texto, saber que el texto no es uno, es un texto, que cuando el editor o el docente con el que haces clínica quiere cortar o cambiar, no está afectando tu cuerpo y tu alma, sino simplemente está trabajando sobre un texto. Y desde ese lugar es enriquecedor. Siempre que te propusieron cortar, digamos, sacar, cambiar, etcétera, ¿aceptaste o hubo momentos en que no? No, hay momentos en que uno defiende, no, mirá, esto yo quiero que quede así. Todo el proceso de edición es un proceso de conversación con el otro. Eh, con María, con María en Esa Luna, me pasó que hubo mucha coincidencia. Yo ya había cortado mucho el texto antes, entonces los cambios fueron más bien estilísticos. Pero en Conejos, los aportes de los editores a remarcar determinadas características de uno u otro personaje, para mí fueron enriquecedores. Yo soy muy abierta en ese sentido, ¿no? No sé, tal vez a veces pienso que mi otra profesión, la medicina, que me pone siempre al borde de otras cosas bastante más límites, hacen que yo no viva el texto como una situación de vida o muerte, sino como un objeto artístico que uno puede trabajar. Claro. ¿Cómo haces convivir esto de escribir literatura y ser médica? Digo, porque, bueno, vos decís, bueno, me enfrenta a situaciones quizás límites. Digo, ¿cómo haces para que esta vida profesional, ligada a la medicina, ligada también a la vida o a la muerte, condiga con un oficio que es el de la escritura, que de alguna manera tiene que ver con la suspensión de todo? Yo creo que de la misma forma que cualquier otra persona que trabaje de cualquier otra cosa. Es decir, cada uno va teniendo sus momentos o sus rutinas o sus lugares.
Yo poesía escribo a la noche, siempre, porque es cuando estoy más como al límite, y estar al límite me pone como en contacto con lo más sensible mío. Y si escribo narrativa, escribo durante el día, pero ¿cuándo? Cuando se puede. Ujú. Casi te diría, no es solo por ser médica, tengo una familia, tengo un hijo, tengo una casa, soy A mujer. contrapelo, ¿no? Claro, o sea, Ujú. las mujeres hacemos varias cosas al mismo tiempo. Estás en el colectivo y estás pensando cómo resolves una escena, o escribís en el Word del celular. Ujú. Creo que se puede. Para mí, el momento de la escritura es un momento de libertad, es un momento íntimo y es un momento de libertad y es gozoso. Y lo vas ubicando, pero me parece que le pasa a todo el mundo. Hoy en día, el que es Ujú. docente, el que es contador, el que trabaja en un supermercado, en algún momento va a tener un espacio de tiempo para algo artístico, sea Ujú. la escritura o sea otra cosa, ¿no? Otra cosa, exactamente. Hablabas en un momento de la edición y decías, con suerte este año, a lo mejor sale. ¿Qué panorama ves este año en cuanto a la edición en comparación a otras situaciones históricas en las que fuiste editando, ¿no? Bueno, no, claramente hubo una primera situación de parate grande que fue la pandemia, todo el 20 con el encierro, y después empezó todo un periodo de recuperación que ahora está de nuevo parado y que tiene que ver básicamente con los costos. Estamos hablando de editoriales independientes, o sea, de Quijotes que deciden exponer su patrimonio para publicar. Estamos hablando de editoriales que no cobran para publicar, Ujú. o sea, se hacen cargo de todo. Me parece que son realmente Quijotes y no, la situación está muy complicada, Muy porque complicado. además las rentas bajan, entonces no hay recuperación del capital. Ujú. Eh, yo creo que lo que me parece que mm, va a persistir y casi te diría que se van a multiplicar son los encuentros. No sé si cuánta obra se va a publicar en papel, o como ebook, pero sí creo en todas las situaciones de encuentro, como Confluencia o como muchos otros Ujú. encuentros literarios que son fundamentales para mantener un vínculo, para mantener una resistencia, para mantener la poesía o la narración viva. Ujú. Eh, Que son espacios que también de alguna manera se forjaron durante la última dictadura militar, que tuvieron también un fuerte anclaje en los 90, ¿no? Donde empezaron a aparecer las editoriales independientes, los círculos de escritores, los ciclos de lectura, ¿no? Empezó como a moverse desde un lugar más externo, no tan central, empezó a moverse la literatura que estaba sucediendo en ese momento. Quizás este reproduzca, de alguna manera, ya mecanismos que ya hemos aprendido. sí, seguramente. Hablábamos hoy bueno, vos escribiendo narrativa, escribiendo poesía. ¿Cómo diferenciás cuando viene el texto a tu mente? Bueno, esto es poesía, esto es narrativa. No, en narrativa claramente yo tengo una historia que quiero contar. Ujú. Lo que sí puede pasar es que la poesía se cuele dentro de la narrativa, Claro. transformándose en algo que tiene que ver con prosa poética. Entonces, eso es algo que yo diferencio mucho en mi segunda novela con respecto a la primera, cómo la poesía aportó imagen y aportó silencios y aportó respiración al Ujú. texto. Y los poemas, en mi caso particular, Vaivén es un libro de poemas, más bien de imágenes o de escenas pequeñas, y el segundo poemario es un poemario un poco más narrativo, pero tiene que ver con cosas que no obligatoriamente estás contando una historia y por lo tanto necesitas otra forma de expresión. Yo no divido tanto entre poesía, narrativa, en Ujú. poeta, narrador. Creo que somos escritores y uno va eligiendo diferentes géneros de acuerdo
a lo que necesita expresar, ¿no? Ujú. Eh, Un poco lo que demanda el texto, ¿no? Lo que viene, esa voz que viene, bueno, demanda. y vos simplemente querés trabajar sobre una escena o sobre una emoción que genera una escena, sí, por supuesto, podrías generar todo un cuento alrededor, pero a veces no es lo que querés, Ujú, realmente no querés contar una historia ujú. o no querés desarrollar un personaje, entonces ahí la narrativa sobra, y la poesía se transforma en un género muy útil. Bueno, para que los oyentes entiendan, digamos, de qué estamos hablando, ¿tenés algún texto para compartirnos? Tengo poemas y tengo narrativa. Eh, Te voy a leer dos poemas muy distintos. Ujú, Uno de Vaivén, del libro que aparecerá por Kintsugi, que tiene que ver con lo médico, primero. ujú. A pollo hervido huele también la soledad, a sábana orinada de hospital a medianoche, a lo imprevisible. El cansancio se estira en tus párpados, pero la debilidad no tiene permiso. Tus manos palpan, buscan venas, empujan sillas de rueda, indican sueros y oxígeno. Ya habrá tiempo para pensar la cara oscura del mundo, cuando el café caliente se mezcle con esas lágrimas que te cierran ahora la garganta. Qué tremendo. Ya habrá tiempo de pensar, como dice él, ya habrá tiempo de pensar la cara La oscura del cara mundo. oscura del mundo, Wow. cuando el café caliente se mezcle con las lágrimas que te cierran ahora la garganta. Y te voy a leer el poema que leí aquella vez en Confluencia, Ay, por que es favor, amo de este siete, poema. que se llama Un cementerio indio al Ujú. fondo del jardín. Hay un zorzal caído sobre las baldosas que cruzan el jardín. El pequeño cuerpo junto al agua de la manguera que no va a beber. Los pájaros mueren con los ojos abiertos. Se llevan la última imagen de nuestro mundo. ¿A dónde? Tardo en acercarme. No me gusta la textura de los cuerpos que no respiran. ¿Saldrá el alma por el pico semiabierto? ¿Hay un universo paralelo de aves fantasmales o se reencarnan? ¿Tendré yo algo del alma de un pájaro? Vuelve el recuerdo de la primera ave muerta en mi jardín, una paloma común, de esas que la gente ignora o aborrece. La vi y la olvidé. Horas después, las hormigas se metían entre las plumas para buscar su corazón. Revivo ese primer contacto, la temperatura fría a través de los guantes de látex, la rigidez como piedra, el olor a guano y carne podrida. ¿Qué hacer? Hay una lógica urbana en deshacerse de los cuerpos muertos. Un ave silvestre no responde a un nombre, no es una mascota, no es diferente a todos los desperdicios inútiles, infectos, inmundos, que echamos a una bolsa y al contenedor de basura. Yo no pude. Busqué un rincón del jardín, lejos del barullo de la casa. Cavé un pequeño pozo bajo los azareros, con la dificultad de la tierra seca y mis manos inútiles. Envolví a la paloma en una mortaja de papel de cocina. La cubrí con tierra y piedritas. Planté un gajo de aloe. No dije una plegaria. No voy a decirla ahora cuando mis manos repitan con el zorzal la misma pequeña ceremonia. Hay paz en darle sepultura a un ser que vive y muere. Cuando mi perro se acerca al fondo, olfatea inquieto el aire bajo los azareros y gime. Entonces siento que él percibe lo mismo que yo algunas noches cuando salgo a mirar la luna, el aleteo susurrante de pequeños pájaros de luz. Wow. Por favor. ¿Dónde se consiguen esos libros? Bueno, hablábamos de que uno de ellos va a salir Vaivén como va a en... salir y este poemario sobre aves todavía no tiene editorial. Bueno, Estamos por en ese favor, si proceso algún de editor está búsqueda. escuchando, por favor,
por favor, necesitamos ese poemario. Decías que además de estos poemas tenías algo más para compartirnos. Sí, te puedo leer un poquitito de algo muy, muy breve de La soledad es otro cuerpo, Ujú. que es esta novela. Que está en la Que Feria del sí. Libro, para los que vayan a la Feria del Libro, hay publicaciones que Ahí vos está. ponías que la pueden encontrar en la feria. Sí, está en la feria, en el stand de la provincia de Buenos Aires, Ujú. justamente, que es el 602 del pabellón azul, que tiene Genial, muchas. El pabellón de la provincia tiene un montón de editoriales independientes muy, muy lindas. ¿M? genial. Atravieso el dolor, corro en dirección al agua con mis dos pies inútiles. Solo quiero llegar al límite. Dicen que del borde, al caer, vuela el pájaro. ¿Podré yo? Me detengo en una franja de arena seca. A tientas reviso mis pies, los talones, las plantas, los dedos, la uña rota. No hay aguijón en el izquierdo. Tal vez fue una conchilla o el filo de una piedra. La percepción de la herida puede ser más grande que la herida. Me acuesto, respiro, busco los puntos de apoyo de la espalda, relajo la cabeza, respiro. La playa se abre para recibirme. La furia se extingue como una estrella fugaz. Me queda un ancla, la tristeza. Lo que está dentro y duele, venga el mar a llevárselo. Mar que escucho y no veo. Drenan palabras. Marejada, maremoto, mareo, mentira, mentiroso. Me extraña, Lucía. Maldita la hora. Mezquino. Hace una semana escapaba de todo. Me tironeaba la angustia. Tuve que caer en el desierto y dejarme llevar. Hay procesos que necesitan tiempos largos, pero se los comprende en un parpadeo. Una luz se mueve en el cielo. No importa si es un satélite o una estrella errante. Dibuja una curva perfecta. Sube, llega a un clímax, baja hasta desaparecer. La sigo con la vista y con una mano que se mueve a la par. Mira, así fue tu recorrido. Me hablo a mí y a mi soledad, ese otro cuerpo. La soledad es otro cuerpo, es la historia de una médica que entra por un lado en burnout con su profesión y Ujú, por el otro lado en crisis con una colega con quien tiene una relación virtual, con sexting, ujú. muy intermitente. Y en medio de esa crisis se va al sur, tiene un pequeño accidente en un salitral cerca de Bahía Blanca, que es donde empieza la novela, después termina viajando en tractor a Necochea, donde encuentra otro ser muy Toda fantasmático. una novela de Eh, aprendizaje, ¿no? Como es una una- novela, sí, también Ujú, tiene, es una novela de misterio, de fantasmas, de ghosting, de fantasmáticos, bueno, también de una crisis vital de esta mujer de 40 años. Y bueno, eso. Elida, supongo que toda esta escritura de alguna manera también se vincula un poco con mucha lectura. ¿Cuáles son los libros que recomendarías? Que decís, bueno, estos para mí fueron cruciales, ya sea de narrativa, de poesía, lo que fuera. Sí, mira, te diría, Leopoldo Brizuela, Ujú, todo Leopoldo, que fue también mi docente y a quien amo y extraño. Jorge Consiglio, ujú, todo Jorge Consiglio, ujú, Hospital Posadas, Pequeñas Intenciones, Villa del Parque, Sodio, todo. Eh, Bermani también, con su estilo muy carveriano, muy corto, muy conciso. De contemporáneos míos, digamos, Mariano Quirós es alguien que a mí me gusta leer mucho, ujú. Una casa junto al tragadero, y todo Mariano. Sancia Kawamichi, que es muy diferente a los anteriores, pero que es increíble cómo maneja también la prosa poética. Eh,
Matías Aldaz, que ha sido compañero mío en algunos talleres, con Bajante y La lluvia cae en todas partes, y también con poemarios. En el caso de autoras mujeres, Yamila Beignet es una gran escritora, Gloria Peirano, Inés Garland. Estoy hablando de personas que son de diferentes generaciones. Claro. Yo creo que todos ellos me formaron y me marcaron. Hay un escritor que me gusta muchísimo que se llama Juan Duiseide, que escribe sobre el mar, porque es marino. Creo que es el único que tiene textos que tienen que ver con el mar. Hay un libro de cuentos hermoso que se llama Noche cerrada, mar abierto, publicado en Leteo. Bueno, Christian Kupchik, Bien, editor de Leteo, que un ya no está con montón nosotros. lees un ¿Cómo? montonazo, digo. Dedicás. No, leo mucho y leo mucho y mucho no me gusta. Claro, No creas. Abandono libros por la Está bueno mitad. también, ¿no? Leer lo que no. Como Sí, sí, escritor, digo, está bueno leer lo que no. leo y si no me atrapa, muchas veces abandono. No soy prolija en eso. Pero hay muchos y muy buenos Sí, es escritores. verdad. Eh, La Feria del Libro es un lugar, en agosto se va a hacer la feria, la FED, que es la Feria de Sí, Editoriales Independientes. ahí Eso es el estaremos. paraíso Ujú, para ir y poder ver en cada editorial todas las cosas que hay que son muy lindas. ujú. Elia, última pregunta. ¿Qué consejos le darías a alguien que empieza a escribir? Que escriba, Bien. y que haga leer lo que escribe. Se aprende mucho en los talleres, o aunque no fueran talleres formales, en la reunión con otros escritores que te leen y que dan su opinión. Lo que hablábamos al principio, separar el ego del texto, dejarse llevar, no ponerse auto boicots, que eso pasa mucho cuando se empieza a escribir. Uno escribe y dice, no, pero ¿cómo voy a escribir esto? ¿Cómo voy a escribir aquello? ¿Cómo voy a decir esto y aquello? Hay que dejarse llevar, hay que ser libre. Y después corregir y corregir, porque en realidad la escritura real no se hace en la primera escritura, la escritura real es en la reescritura y la corrección. Totalmente. Donde el texto, sea porque se achica o se agranda, el texto siempre crece en la reescritura. Así que corregir y corregir y corregir y disfrutar, porque es placentero. Totalmente, totalmente. Te agradezco muchísimo que hayas pasado por acá y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar pronto. Lo mismo digo, muchísimas gracias por el espacio, No, por gracias favor. por este stream, este espacio que tienen ustedes de difusión. Muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, así pasó Elida por la columna de literatura y nos volvemos a encontrar el próximo martes con Escritoras.